anexado a sus aulas virtuales porque recibí muchos reclamos de que no pude conseguir la cuarta edición. ¿Listo? No se olviden de revisarlo. En esta y parte de la próxima clase vamos a revisar toda la sección 3. Son temas que parecen miscelánicos, pero que en realidad no lo son. Empezaremos con embarazo y lactancia. No he hecho ginecología, pero lo más importante es hablar en la primera visita el peso pregestacional, o sea, el peso habitual de la gestante, y van a existir variaciones y cambios debido a qué tipo de IMC tiene esta gestante, ya que también tiene efectos con respecto a algunas patologías y más mortalidad para el feto. Así, un IMC bajo entonces está asociado a bajo peso al nacer, mientras que el alto tiene múltiples patologías, hay macrosomía, hay preeclampsia, anomalías, también puede estar relacionado con dolores fetales. Por tanto, se requieren ciertos ajustes alimentarios para el trimestre del embarazo. Increíblemente, no es que se coma por dos, sino que en el primer trimestre más o menos estamos hablando de un aumento de 100 kilocalorías por día. En el segundo trimestre esto alcanza hasta las 440 kilocalorías. Y en el tercer trimestre esto puede llegar a las 500 kilocalorías por día. Entre el segundo y el tercer trimestre la ganancia neta de proteínas tiene que ser más o menos 25 gramos por día. Entonces es importante que nosotros contemos con esa ganancia efectiva más que hablar de una ganancia de peso. En cuanto a los cambios fisiológicos, voy a comentar que hay un aumento de volumen plasmático de más o menos el 50% y esto también se traduce como hemodilución y de disminución porcentual del hematocrito. También aumenta la masa eritrocitaria y esto aumenta el requerimiento de más o menos el 30% del aumento del hierro y el folato. Hay un aumento del índice metabólico basal, obviamente, más o menos un cuarto, por el consumo de kilocalorías por día que ya tenía esta gestante. Igualmente hay una expansión uterina y el crecimiento fetal. El embarazo entonces se constituye como un estado anabólico temprano y catabólico tardío, con una redistribución de muchos compartimientos y obviamente de las necesidades nutricionales en todos los sectores enteroparasitarios. Sin embargo, no todas las gestantes tienen un embarazo fuera de riesgos, constituyen unos altos riesgos obstétricos, entre ellos la diabetes y las relacionadas con nuestro curso, es aquellas que presentan diabetes mellitus o diabetes estacional. Lo que buscamos nosotros con el apoyo y soporte nutricional es ver que ellos tengan un control glicémico estricto y que este manejo tiene que estar orientado a que el índice glicémico de sus alimentos sea bajo y una distribución adecuada de los carbohidratos a lo largo del día. Como veremos, existen ciertos factores asociados y algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. En cuanto a la fenilcetonuria, es una dieta de hipofelanilina. La mujer tiene que reiniciarla porque esta dieta no necesariamente es permanente. La reinician y así evitamos déficit intelectual y algunas otras complicaciones. En cuanto a las enfermedades infecciosas, lo principal es rescatar que gestantes VIH positivo con cargas virales patentes o que no han recibido tratamiento adecuado, identificadas en el parto o en el tercer trimestre, pues la restricción de la lactancia va a ser perenne. Igual en aquellas gestantes que son HTLV 1 y 2 positivos para evitar la transmisión vertical y las gestantes que presentan brucela positiva. Para las madres o gestantes vegetarianas, veganas o aquellas que tienen consumo de plantas, de dieta basada en plantas, evidentemente hay que seguir dándole un soporte con vitamina B12, hierro, DHA, yodo y colina. La nutrición entonces durante el embarazo tiene un efecto que va a ser programado epigenético con un impacto transgeneracional, beneficio o perjuicio directo para el bebé. La lactancia tiene dos fases importantes. Desde la perspectiva nutricional evaluamos la lactogénesis, que es prolactina dependiente, y está relacionado con un retraso de gestantes con obesidad y con diabetes. En tanto, en la segunda fase, o también llamada galactopoiesis, que es una fase de sostenimiento, está directamente estimulada por la succión efectiva y el vaciamiento propio de los conductos normales. En cuanto a la composición de la leche materna, lo más rescatable no es su rico contenido en proteínas, en grasas, es rica en IgA, en lactoferrina, en lisozima y algunos oligosacáridos que actúan como prebióticos. Igualmente, tiene especies de bacterias probióticas como lactobacillus y bifidobacterias. Hay micronutrientes como la vitamina A, D, B12 y los ácidos grasos, y esto va a depender directamente del estado nutricional materno y muchas veces del estado nutricional pregestacional. En esta tablita les resumo, obviamente, los nutrientes por esta etapa maravillosa de la vida y algunos efectos directos complementarios importantes y a destacar. ¿Qué nos interesa
interesa, de acuerdo al embarazo y a la lactancia, la comparación es que la lactancia puede aumentar un poco más el gasto calórico por la necesidad de nutrir. En esta etapa, contrario a la acepción cultural, en esta etapa sí tienes que comer casi por dos, pero un 2. En cuanto al hierro, los requerimientos principales son a nivel del embarazo, el calcio se mantiene perenne, el yodo puede aumentar, por eso es que está autorizado el uso de levotiroxina para ideas, el folato, que también se mantiene casi igual entre el embarazo y la lactancia, y el consumo de vitamina C, contrario a muchas excepciones culturales. Igual, encontramos acá otros tipos de nutrientes o micronutrientes como la colina, que es esencial, pero aquí es casi igual el valor. Lo importante es mantener un influjo nutricional, una ingesta nutricional efectiva de colina, ya que se ha relacionado con diferentes patologías como el neurodesarrollo. Es importante que los suplementos también se pueda considerar la colina como tal. Y la omega 3, para el desarrollo visual y cerebral del feto. Los suplementos que se dan en el embarazo y en las gestantes que buscan una concepción incluyen generalmente cantidades de estos micro y macronutrientes, sobre todo ácido fólico, vitamina D y colina. Entre otros alimentos, de manera anecdótica, hay que mencionar que el café y la cafeína deben consumirse como máximo 200 miligramos por día. Ahora, como ya veremos en la siguiente clase, existen muchas maneras de obtener estos 200 miligramos efectivos: filtrado, expreso, pasado, quienes les gusta el café, para entender un poco más lo que conversamos. Sin embargo, no es lo mismo un café filtrado con café en grano, un café emulsionado, un café hidrolizado, un café con filtro, etc. Lo importante es no superar esta dosis, ¿listo? Porque sí se ha visto alteraciones en el pelo. El jengibre, en tanto en el primer trimestre del embarazo, puede ser útil para evitar la hiperemesis gravídica o para controlarla. Y hay que destacar que la suplementación en el embarazo tiene que ser siempre vigilada. No podemos concebir un embarazo sin seguimiento que no reciba cualquier tipo de suplemento. Base de nuestra función es supervisar justamente eso. Sobre todo porque la vitamina A, como hemos visto, puede tener un potencial teratogénico por su dosis. En cuanto al ciclo menstrual, hay que destacar que esta es una rama que está teniendo muchos estudios, ya que se ha dejado de lado durante muchos años. Hay una interacción a nivel del eje hipotálamico hipófiso ovárico con la presencia de los neurotransmisores como serotonina, dopamina. Entonces, estamos hablando que las hormonas se generan, estimulan diferentes, ya sea el crecimiento folicular, la ovulación, la luteinizzación, pero esto lo que puede ocasionar en el órgano diana o en el cuerpo puede ser terminar, por ejemplo, en hipertermia, sedación y anabolismo. Igualmente tienen estímulos sobre los neurotransmisores y esto puede afectar apetito, saciedad y estado del ánimo. Por tanto, si existen cambios cíclicos a este nivel, suena congruente entonces cambiar el estilo de la dieta en cierta parte del ciclo. Recordemos entonces, les comento entonces, que la menstruación tiene una disminución abrupta de estrógenos y progesterona, con inflamación endometrial, por tanto, evidentemente, hay una pérdida de hierro y una sensibilidad abdominal. En tanto a la fase folicular, lo que nos va a traducir dentro de la nutrición es un apetito bajo y una mayor oxidación de grasa. En la fase ovulatoria hay menor apetito y un aumento de la energía basal, por todos los cambios que se pueden dar, ya que hay un aumento de la temperatura y del equilibrio. En la fase lútea, entonces, hay mayor catabolismo y retención hídrica. Por ello, hay antojos de carbohidratos y grasas y también una sensibilidad reducida a la insulina. Así, el estrógeno se constituye como una hormona desde la perspectiva nutricional como exígena y está mediado por estimulación de los receptores 5-activos. La progesterona tiene el efecto contrario, es exígena y está asociado tanto a la disforia, a la ansiedad y a los antojos. El aumento del apetito premenstrual se representa pues una adaptación homeostática de las demandas luteales y entonces significa que toda mujer en la fase premenstrual puede llegar a ser aceptable tener un aumento calórico entre 100 y 300 kilocalorías por día. Ese chocolate no está bien. En diferentes condiciones clínicas, entonces nosotros evaluamos cómo debería manejarse desde la perspectiva nutricional para colaborar a estas patologías. En el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual, aceptadas por la DSM-5 y por la Sociedad Americana de Ginecología, si bien sabemos que es de etiología mixta, lo que podemos destacar es que el suplemento de calcio, vitamina B6 y magnesio puede ayudar a mejorar esos síntomas.
Igualmente, restringir las grasas y los carbohidratos complejos, los carbohidratos simples, mejora los síntomas. ¿Qué quiere decir? Dieta baja grasas y rica en carbohidratos complejos. En cuanto a la dismenorrea primaria, el dolor pélvico obviamente está asociado a las prostaglandinas proinflamatorias. Esto genera las contracciones que van a derivar, ya verán, en la menstruación. Lo importante entonces para neutralizar estas prostaglandinas, como ya hemos hablado, es el aumento del omega 3. Y también se ha hablado de la suplementación con vitamina E, que tiene un efecto antioxidante y también analgésico. En el síndrome de ovario poliquístico, y es muy interesante cómo ha cambiado la perspectiva de solo usar anticonceptivos orales hacia la terapia oralística o completa que tiene una paciente con síndrome de ovario poliquístico, es que vemos que una dieta recomendada con un índice glicémico bajo, con la conjunción de la reducción de los azúcares simples, el control de la curva de insulina, la elevación de la fibra y las suplementaciones con vitamina D y inositol pueden llegar a tener no solo una mejoría clínica, sino también ecográfica y todo. Existen casos también en el que, debido al rendimiento del paciente o del estado físico que esta mujer desempeñe, pueden haber amenorreas hipotalámicas asociadas generalmente con los atletas o aquellas mujeres con trastornos alimentarios. Se va a asociar entonces a osteoporosis, infertilidad o hipogonadismo hipogonadotrófico. Lo importante entonces es mantener el equilibrio energético, contrario a lo que podemos pensar en dietas muy estrictas, con balances muy estrictos, con deportistas de alto rendimiento. Lo recomendable es aumentar el consumo calórico total y generar una normalización del IMC. La imagen de una fondista es probablemente la imagen de una menorrea funcional hipotalámica. ¿Qué irregularidades encontramos entonces? Que en la deficiencia de hierro puede llegar a disminuir la reserva ovárica. Entonces podemos pensar múltiples patologías que, sin la necesidad de ser anemia, pueden derivar una deficiencia de hierro y esto condiciona también alteraciones a nivel de la fertilidad de la mujer. El zinc también es un disruptor, o sea, la deficiencia de zinc es una disrupción entre el LH y la FSH. La deficiencia de vitamina D también puede estar implicada en la sensibilidad ovárica al FSH y como ello también llevar a condiciones sobre la fertilidad. En tanto, la vitamina B6 y el folato también puede afectar a la ovulación y la fase lútea. Otro motivo más para apoyar la suplementación de mujeres que entran bajo programas de fertilidad o que quieren ser gestantes, no solamente para lo que comentábamos ya la fase pasada, para tener una especie de reserva que ya está comprobada gracias a sus artículos que he podido leer, sino que también para estimular la ovulación adecuada y la fase lútea adecuada. Entonces, ¿qué podemos ver también? Que los fitoestrógenos, como la soya como veremos más adelante, imitan a los estrógenos y modulan los síntomas menstruales leves. La cúrcuma o curcumina, que es el derivado sintético, extracto mejor dicho, tiene propiedades antiinflamatorias y mejora la dismenorrea. Los probióticos, en tanto, pueden modular estos ejes a través del eje de microbiota intestino-cerebro, y el omega 3 indispensable para reducir este estado proinflamatorio, útil en el síndrome ovario poliquístico y también en la dismenorrea, como ya comentamos. Ahora, en los niños, hay que comentarles que los primeros 1000 días de vida son fundamentales porque aquí se establece el microbioma intestinal, se consolida el patrón del crecimiento lineal del niño, o sea, entra a su canal genético y se forman conexiones neuronales que van a estar dependientes de DHA, hierro, terpolina y zinc. Entonces, por la vena tenemos que asegurarnos de que los niveles sean óptimos en estos 4 elementos. Cualquier déficit nutricional en esta etapa puede inducir a efectos epigenéticos duraderos. Entonces, asociado a la deficiencia dentro de los primeros 1000 días de la vida tiene consecuencias no solamente para el paciente pediátrico, sino a lo largo de su vida. En diferentes etapas encontramos que existe quizás un descenso por kilocaloría kilogramo día de la energía. En diferentes etapas también vemos que la proteína puede descender y llegar a estabilizarse de acuerdo a las necesidades clínicas que se tienen. La leche materna, entonces, tiene un contenido desde la perspectiva ya no de la madre o lo que se puede producir, lo que le puede quitar, sino de la perspectiva del niño. Lo que recibe tiene inmunoglobulinas, factores antiinflamatorios, los oligosacáridos que ya revisamos, nucleótidos e incluso leucocitos vivos. Entonces, la suplementación adecuada es evaluar que esta vitamina D tenga 400 unidades por día, suplementar en el paciente pediátrico vitamina B12 si tiene una madre vegana, y el hierro si el paciente presenta más de 4 meses con bajo peso, o sea, ha tenido registro de bajo peso a nacer o una lactancia exclusiva prolongada. Entonces,
La leche materna tiene efectos demostrados para disminuir infecciones respiratorias, diabetes tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal y la obesidad en estos niños que se van a convertir en adultos. Es importante, entonces, no solamente porque el bebé de un microbioma adecuado tiene un efecto antiinflamatorio, puede reducir enfermedades respiratorias, diabetes tipo 1, pues claro, por eso es el sustento para que unidades neonatológicas, hoy por hoy, incluso en nuestra humilde ciudad, tenga bancos de leche materna para proveer a los niños en estado crítico, porque hay diferencias sostenidas del consumo de una fórmula versus la lactancia materna. Todo lo que hemos comentado, las suplementaciones, obviamente, como pediatras, nutriólogos, médicos generales, no se le van a decir al niñito. Es importante entonces que nosotros tengamos en claro que hay que enseñar estas prácticas parentales de alimentación en las diferentes etapas para supervisar el crecimiento óptimo del niño. En los lactantes hay que instruirlos, sonará muy increíble, pero la introducción de los alimentos sólidos se hace después de los 6 meses, nunca antes. Hay que repetir la exposición de los nutrientes para mejorar la aceptación. Como veremos, los nutrientes se dan de acuerdo a diferentes tipos de consistencias en un determinado momento y se prueba un ingrediente a la vez para evitar el rechazo, son de las estrategias. Y otra es que si se genera un retraso, obviamente si estás dándole a un bebé una lactancia materna exclusiva de la nada, le quieres poner zapalla en papilla, obviamente va a ser una experiencia totalmente nueva y probablemente genere rechazo. Por ende, encontramos una mejor aceptación para evitar déficits nutricionales a lo largo. Entonces las texturas tienen que ir de papilla, trozos blandos y sólidos. En mi serum yo recibí un par de niños que tenían 8 meses y que estaban mascando charcos. Entonces, obviamente tenemos una restricción y una falta de práctica parental en la alimentación. Pero en nuestro país, si de algo se van a sorprender, es de las cosas que pueden ver en todos sus. En niños pequeños, entonces, ellos ya, pues, evidentemente tienen mayores señales de hambre y saciedad y es importante evitar la sobrealimentación. Si bien es cierto que establecerles horarios para poder comer, estos horarios no deben ser rígidos, es posible también aplicar la estrategia de fraccionamiento de las comidas. En niños mayores hay un mayor grado de autonomía, una mayor exposición sociocultural y el entorno escolar y también la publicidad a los que se ven sometidos pueden influir en las decisiones dietéticas y a favorecer a conductas viciosas de la alimentación. En los niños, aunque parezca poco probable, también hay que tener en cuenta estas patologías que son crónicas, no transmisibles. Ya hay índices altos en muchos países, incluido el nuestro de obesidad pediátrica. Por tanto, esta mala dieta occidental puede ser el inicio de cardiopatías tempranas como la aterosclerosis, porque de dónde se empieza a generar una placa si no es desde división de cardio. La prediabetes y diabetes 2 es un problema ya prevalente en niños generalmente obesos y es un problema que puede acarrear no solamente mortalidad, sino movilidad a corto y largo plazo. Por tanto, es importante un adecuado control nutricional de los niños. Les he puesto acá la tabla donde pueden resaltar algunos de los nutrientes que no deberían de faltar. Y como es la primera lección de este curso, si leen la etiqueta de todas las dietas suplementadas pediátricas, encontramos todos estos. Por lo menos los 4 primeros están presentes y prevalentes en todas las fórmulas pediátricas. También es útil dar probióticos para prevenir la gastroenteritis y generar un equilibrio de microbiota y también las fibras fermentables. En algunas fórmulas puede existir fibras fermentables para generar una mayor maduración intestinal. Hay entonces una relación entre la microbiota intestinal y la epigenética nutricional que nosotros tenemos. Para recomendarles, ustedes recomienden a sus pacientes, es que la leche de vaca no se debe dar antes del año. No se debe dar antes del año porque puede generar anemia por déficit de hierro y una pérdida intestinal. ¿Hay una detección en la malnutrición? Claro, es la labor principal del médico general, el serumista que está ahí de sola sobre el chicolito marginado. Es útil entonces usar las curvas que están aceptadas por la WHO. La OMS tenía antes unas curvas de percentil y ahora maneja las líneas Z. Entonces es útil que puedan usarlo. Existen tablas validadas para los 2, para los 5 años, para niños más grandes, donde ustedes pueden hacer diferentes mediciones y establecer el canal genético de este niño. Siempre que se mantenga su canal genético, no van a esperar que un niño de papás de 1,50 mida 1,60
35 cuando sea adulto. Entonces, para eso existe el concepto de canal genético y de talla esperada para el niño. Entonces, es importante y la WHO considera todos estos factores. Por eso es útil que usemos estas tablas estandarizadas. Nuevamente, en dietas veganas es importante concientizar a los padres o en su defecto mostrarles que es obligatoria una suplementación. Cuando este niño crece, se vuelve adolescente, hay mayor secreción de la FMRH y esto estimula la producción de hormonas sexuales, lo que va a generar tanto un crecimiento acelerado, cambios en la composición corporal, por los cambios en la masa magra y que reflejan el desarrollo sexual y los caracteres sexuales secundarios. Igualmente se alcanza una parte significativa de la masa ósea adulta y se necesitan entonces mayores nutrientes para poder apoyar todo este proceso de crecimiento, siempre que estén apoyados también en el desarrollo psicosocial. Les he presentado aquí las variaciones energéticas y nutricionales, tanto para adolescentes varones como adolescentes mujeres, sin descuidar micronutrientes importantes para esta fase del crecimiento. ¿Qué pasa? Que si no cuidamos esos micronutrientes se desarrolla anemia ferropénica, que causa fatiga y problemas de salud, derivados pueden ser también relacionados con la menstruación, la hipermenorrea, problemas óseos que aumentan el riesgo de fracturas, fibrosis a la larga, un retraso en el crecimiento, también puede tener relación con un retraso en la maduración puberal, y problemas de salud porque en general interfiere con la síntesis de ADN y la producción de azúcar. ¿De qué entidades tenemos que cuidarnos cuando vigilamos el desarrollo de un adolescente? La obesidad es un problema altamente prevalente y también está relacionado con el riesgo o el desarrollo del síndrome metabólico. Entonces, cuando detectamos un adolescente obeso, la restricción calórica debe ser moderada. Recordamos que igual siguen creciendo. Tenemos que hacer una estrategia moderada y que no sea inferior a 1500 kilocalorías por día. Hay que establecer un plan individualizado donde tenemos que empezar a concientizar tanto el entorno familiar como escolar y la promoción de ejercicio. De toda la etapa de la vida vamos a ver que las recomendaciones para promover el ejercicio pueden variar un poco. Los trastornos de la conducta alimentaria lamentablemente también son prevalentes en esta etapa de la vida. Si bien se tiene un pico en mujeres adolescentes, a través de la anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno de atracón, puede también ser prevalentes en varones. La presión social es uno de los principales, el riesgo de perfeccionismo, la disforia corporal y la historia de obesidad. Entonces, en esta etapa es un poco más sutil la detección, ya que estamos hablando de un proceso de crecimiento donde es muy fácil ver cambios abruptos a nivel de talla como de peso debido al desarrollo y el crecimiento habitual. Sin embargo, no debemos perder de vista que una pérdida de peso rápida, la presencia de amenorrea o bradicardia, ya sea en actividad física, pueden ser signos clínicos que nos lleven a profundizar nuestro análisis. Los trastornos de la conducta alimentaria entonces pueden generar desórdenes menstruales, también la presencia de que hay mujeres adolescentes que son deportistas de alto rendimiento. Entonces, entendiendo la fisiopatología podemos comprender que puede existir la anovulación. Igualmente, los adolescentes veganos o vegetarianos pueden alcanzar los requerimientos siempre y cuando tengan una suplementación nutricional tanto de B12, hierro, zinc, DHA y calcio. Lo importante es hacer los seguimientos extraños. Y es que esa es una de las cosas que conversamos justo con otra clase. La estrategia nacional dice que hay que seguir a niños hasta los 5 años. Primero cada mes, o cada mes, 3 meses, 6 meses y algo. ¿Y qué pasa pues cuando el niño cumple 7, 8, 10, 12, 14, 16? No los llevan al consultorio para poder hacerles el seguimiento. Y estamos perdiendo de vista estos factores nutricionales y generalmente salud mental. Entonces, para evitar problemas, ¿por qué no hacer prevención primaria? Pero es una realidad que ahorita ustedes son casi adolescentes, adultos chiquitos. Adultos jóvenes que luego ninguno de ustedes pues tiene mi edad, no tienen 28, tienen 29 años. Entonces, todavía son adultos chiquitos, aprendiendo responsabilidades, estresándose, yendo bien, estresándose. Cuando terminen la residencia, se van a dar cuenta que en 2 pestañados ya se van a jubilar. Entonces,
La vida pasa en un suspiro y nadie programa el envejecimiento. El envejecimiento es un proceso dinámico, un proceso fisiológico que puede ser entendido desde muchas perspectivas. Empieza el proceso de sarcopenia porque hay una pérdida de la masa muscular, la fuerza muscular. A partir de los 40 años, ya lo habíamos comentado, se pierde el 10% de masa muscular cada 10 años. Quiere decir que es ineludible que si no acondicionamos ejercicio, vamos a perder masa muscular. También existe un proceso llamado inmunosenescencia, donde hay una disminución en la calidad de nuestras células inmunes, hay alteraciones sensoriales por la condición de ulteriores problemas, dificultades en la deglución y reducciones en el metabolismo. Son problemas que nutricionalmente abordamos para poder combatir con ellos, ya que pueden generar problemas nutricionales. Igualmente, el paciente geronte tiene una deshidratación frecuente por la disminución de la sed y la capacidad renal. También, como ya habíamos comentado, tiene deficiencias en la masticación y en la deglución, no solamente por la pérdida de los dientes, sino también por disfagias, o liposmia, o lipogeusia. Hay una disminución del consumo de fibra, disminución del medro, o también por una presencia de alguna enfermedad asociada, y esto va a favorecer el estreñimiento, que es un gran síndrome geriátrico. Finalmente, se puede generar alteraciones en la microbiota intestinal. La inflamación crónica, entonces, en el paciente geronte aumenta evidentemente las citocinas inflamatorias y esto puede llegar a condicionar aterosclerosis, el aumento de las dosis de algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 2 y también la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, es importante que nosotros conozcamos algunas cosas. La prevalencia de desnutrición proteico-energética en los adultos mayores puede llegar a afectar hasta el 30%. De manera involuntaria tenemos que descartar esos signos. Que el paciente haya perdido esta pérdida de peso ostensible a partir del 5% de su peso, la presencia de debilidad, que es CORS para la debilidad, la pérdida de apetito y caídas. ¿A través de qué escalas? El Mini Nutritional Assessment, el SARC-F, para sarcopenia, que ya lo desarrollaremos en la siguiente clase, para identificar también el síndrome de fragilidad. Como ya comentábamos, 4.5 kilogramos al año, o un 5%, debilidad muscular, lentitud, agotamiento, baja actividad y también con algunos dosajes tanto de proteína como de vitamina D. Igual, en esta etapa es más común evaluar la presencia de osteoporosis, que es una consecuencia lógica de una falta nutricional a lo largo de la edad adulta, del sedentarismo y de la pérdida hormonal postmenopáusica. El paciente geronte, la imagen clásica que podemos tener en un paciente geronte es aquel que va a verse con su bolsita llena de fármacos y pastillas, 8 pastillas en la mañana, 10 en la tarde, 8 en la noche, y esta interacción puede generar también pérdidas nutricionales. Los diuréticos generan una pérdida ineludible tanto de magnesio como de potasio. La metformina y el omeprazol pueden disminuir la absorción de vitamina B12 y con ello generar también anemia. Y la warfarina puede interferir con dietas que tienen verduras de hoja verde, o mejor dicho, las verduras de hoja verde afectan el efecto fumarínico de la warfarina y así pueden generar mayores problemas derivados. Al paciente no le damos warfarina porque sí. Por tanto, en los adultos mayores de 65 años encontramos aquí los requerimientos nutricionales. Ok, esto acá es más de 70 años. Listo, y hay una disminución progresiva tanto de las kilocalorías, y acá hemos puesto, lo que más me parece importante, porque no lo puse en las otras tablas, es valorar que el adulto mayor tiene que hidratarse bien. No hablamos de los clásicos 8 vasos, pero la necesidad de tener 6 vasos o más de agua al día. Agua, no Coca-Cola, de agua, no de Powerade, de agua, no de cerveza, por favor. Agua. ¿Para qué? Porque tenemos que asegurar de que si un paciente geronte ya no come bien, no siente el sabor de los alimentos, su vida ha perdido color, está en el otoño de su vida, lo que tenemos que asegurarnos es que la densidad nutricional, o sea, el alimento que nosotros le damos, sea de alta calidad. Igualmente tenemos que promover que haya ejercicio moderado para mantener la masa muscular. No lo vamos a poder, al adulto mayor no lo vamos a poder pues, hacer pesas, hacer lifting, porque hay casos que estoy poco buscar. Pero lo importante es que ellos puedan sentarse, pararse, mantener un nivel de independencia como en la adultez. Para ello hay que hacer ejercicios de acondicionamiento para evitar la pérdida de la masa muscular.
Puede ser útil también fraccionar las comidas. La disminución de su sensación de apetito puede llevarnos a que disminuyan la porción de las comidas clásicas en el rito occidental que nosotros poseemos. Entonces puede ser una estrategia útil. Igualmente, brindar suplementos hipercalóricos. Aumentar esta ingesta calórica puede combatir la saciedad. Como ya comentábamos en la clase pasada, dormir proteínas, carbohidratos. Brindar este entrenamiento físico de resistencia y combinarlo nutricionalmente con la ingesta tanto de prebióticos como probióticos. Igualmente se pueden enriquecer los alimentos con nutrientes adicionales. Si nosotros comparamos y nuevamente leemos la etiqueta, existen diferentes productos que se pueden suplementar. Entonces tenemos que estudiar e individualizar a nuestro paciente para poder brindarle el suplemento más adecuado. Ensure no es lo mismo que Ensure Advance, no es lo mismo que Ensure Proclinic, no es lo mismo que Ensure Clinic. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una concentración diferente tanto de proteínas, carbohidratos, aminoácidos, y por ende simplemente no le podemos decir a nuestro paciente, ¿dónde Ensure? O sea, ahorita mismo exonero del examen de segunda fase que me diga cuál es la diferencia entre Giria Plus y Ensure. Y es que para que ustedes me digan eso, tienen que conocerlo. Y ese es el objetivo de las siguientes clases. Ustedes pueden conocer y percibir el perfil nutricional. Pero si alguien me lo decía, yo no lo exoneraba. Si ya les he dicho todo el tiempo que los veo cada miércoles, se lean las etiquetas. Alguien se tomó el lujo de ir a la farmacia y leer la etiqueta. Entonces, como no lo han hecho, no se puede exonerar de esa manera. La alimentación relacionada con las prácticas deportivas o el deporte de alto rendimiento es una de las ramas de la nutrición que ha tomado mucha importancia también en los últimos años. Se habla mucho de la crononutrición, que está relacionado con otros temas también de los que vamos a hablar, como el sueño, el descanso, el ánimo, la frecuencia. Pero a grandes rasgos, lo que podemos decir es que depende mucho de la intensidad del deporte que se va a aplicar, de la intensidad de la carga que se va a aplicar. En los carbohidratos hablamos de 5 a 7 gramos por kilogramo por día, cuando la intensidad de este deporte es moderada, puede alcanzar hasta los 12 gramos por kilogramo por día, cuando es de alta intensidad. En cuanto a las proteínas, podemos llegar hasta los 2.2 cuando estamos queriendo buscar un objetivo de hipertrofia, y esto se tiene que dividir en tomas que sean metabolizables, para que no se pierdan. Entonces, más o menos, la cantidad recomendada es entre 20 y 30 gramos por toma. Si ustedes me hicieran caso y fueran a la farmacia y pudieran leer un suplemento proteínico exclusivo que se llama Provide Gold, dependiendo de qué inglés quieran hablar, el Provide Gold tiene 30 gramos por toma de 30 mililitros. Entonces es un alto contenido de proteínas. El problema es que es un suplemento proteínico exclusivo, vamos a ver en los casos es como un suplemento, pero se asemeja mucho a la toma recomendada. Los lípidos no deben superar el 20% del total energético. Ya hemos hablado antes, hay que priorizar grasas monoinsaturadas y omega 3. En cuanto a la hidratación, también es súper importante mantener la hidratación adecuada tanto antes, durante y después del ejercicio. Evidentemente, por algunos otros factores de desgaste, si van a practicar fútbol de alta intensidad, si quieren ser, no sé, Cristiano Ronaldo, no pueden aplicar este régimen, por lo menos durante el verano. Pero es factible usar el calentamiento y el reacondicionamiento. Un jugador de fútbol de alto rendimiento puede perder más o menos hasta 2 kilos por cada partido. Por tanto, la suplementación post-ejercicio es importante, sobre todo en estos deportistas de alto rendimiento. Si quieren dar las de guerreritos, también es posible que si mantienen una rutina ordenada puedan llegar a perder peso, pero no esté directamente relacionado con la pérdida de grasa, sino más bien con la enfermedad por deshidratación. Acá hay suplementos que tienen efecto ergogénico comprobado, como la cafeína, porque antagoniza la adenosina 1 de 2, aumenta la dopamina, la noradrenalina, disminuye la fatiga y es útil en deportes de resistencia, de fuerza explosiva y de concentración. La creatina monohidratada, que me han comentado alguna vez, tiene una carga y un mantenimiento. Mejora la recuperación y la fuerza y se debe usar en sprint, en
fisiculturismo y en deportes. ¿No? Si hacen su elíptica o su bicicleta, no se recuerda. La betalanina, al contrario, retrasa la fatiga y por ende es útil en crossfit, boxeo y esfuerzos cortos, pero exhaustivos, de 1 a 4 minutos. ¿No? El jugo de remolacha, por tanto, por el aumento del óxido nítrico, por la generación de la vasodilatación y la eficiencia mitocondrial que tienen, es útil en deportes aeróbicos como el ciclismo, la carrera y el triatlón. La proteína de suero, en tanto, puede ser útil en todos los deportes, porque permite estimular la síntesis proteica y la recuperación. En cuanto a las vitaminas y los minerales, sobre todo son útiles en fondistas, en aquellas deportistas mujeres de alto rendimiento que tienen alteraciones en el sangrado menstrual y déficit que son clínicamente evaluados. ¿Cuáles son culturalmente hablados, pero que no tienen evidencia sólida que es controversial? El bicarbonato de sodio se suplementa mucho en bebidas post ejercicio. Puede llegar a mejorar el rendimiento anaeróbico, pero genera bastantes molestias. En cuanto a la glutamina, no va a mejorar el rendimiento, pero puede beneficiar una inmunidad post-entrenamiento. Y la carnitina tiene una baja disponibilidad y resultados que pueden resultar contradictorios. Cuando aparece la nutrición deportiva, aparecen los conceptos de evaluar el tipo de ejercicio que se realiza, por añadidura aparece la individualización nutricional de cada paciente. Y es que hay polimorfismos que van a modificar la respuesta a diferentes suplementos. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un polimorfismo en el CYP1A2 tienen una metabolización más lenta de la cafeína y puede generar arritmias y ansiedad. Si evaluamos con nuestro deportista olímpico, el IPD, tiene este tipo de metabolización, no vamos a suplementarlo con cafeína. Y así podemos mejorar el rendimiento sin tener consecuencias sistémicas. Pasándonos a la otra esfera, aquellas personas que generalmente no hacen ejercicio, hablando de las mujeres perimenopáusicas, encontramos que los fitoestrógenos van a ser de mucha ayuda. Diferentes derivados de fitoestrógenos que provienen de diferentes semillas, con algunos efectos sobre la concentración y la conversión, los dejo en la lámina. Pero el principal efecto que tienen los fitoestrógenos es que, como al ser derivados, son agónicos parciales estrogénicos y se unen preferentemente a los receptores de estrógeno tipo beta, predominantemente en el hueso, en el cerebro, en la próstata, porque los chicos también pueden tomar estrógenos, y el endotelio, generando efectos tanto antiproliferativos como neuroprotectores. Tiene una actividad entonces antioxidante y modula la expresión de los genes redox, sensibles como el NRF2, efectos antiinflamatorios sobre la COX-2, y una inhibición de las tirosina quinasas y una angiogénesis que son útiles en cuanto a las implicaciones clínicas. Ciertos efectos ambivalentes, dependiendo de qué tipo de cáncer. Por tanto, son útiles en la salud ósea por la presencia de las isoflavonas, ayuda contra los síntomas climatéricos, sobre todo contra los bochornos, llega a disminuir o a equilibrar el perfil lipídico, mejora la elasticidad arterial y disminuye la presión arterial diastólica, y también puede tener efectos bifásicos a nivel del cáncer de mama. Efectos moderados contra el cáncer de próstata. En cuanto a la función tiroidea, puede llegar a disminuir la peroxidasa tiroidea. Hay que tenerlo con cierto cuidado en pacientes que también tienen alteraciones. El tema con los fitoestrógenos es que solamente es capaz de ser metabolizado en el flow y los fitoestrógenos por aproximadamente el 50% de los pacientes. Por eso es que cuando hubo el boom en los 2010 del uso de fitoestrógenos, sobrevinieron estos estudios diciendo que aproximadamente 1 de cada 2 pacientes al cual lo recetábamos iba a tener el efecto esperado. Igualmente hay que destacar que se debe dar en ciertas etapas de la vida, ya que sean las mujeres posmenopáusicas, porque tienen un efecto neto beneficioso, pero solamente hasta cierta parte de la edad. A partir de los 60 años no hay la metabolización adecuada. Y en mujeres premenopáusicas, más bien sí podría alterar si se debe metabolizar. La dosis terapéutica es de 40-80 y el problema es que, como hemos visto, es derivado de algunas plantas, legumbres. El tema es que estas legumbres están como suplementos de algunos productos pediátricos o productos lactantes. Eso nos lleva a la pregunta de que
que podría generar sobre la moderación sexual de los niños lactantes. Ha generado preocupación, pero no existe todavía un metanálisis, quizás por el efecto de la industria, quizás por muchos factores asociados, que demuestre que el uso de la soya, por ejemplo, soya de origen industrial, afecte directamente la moderación sexual, por la presencia de los productos en los que está suplementando. La concentración de los fitoestrógenos presentes en estos alimentos puede variar de acuerdo a la fermentación, la cocción o el propio origen de este producto. Por tanto, se recomienda priorizar los alimentos enteros en lugar de los suplementos purificados, salvo que exista una indicación profesional. Es decir, a una mujer perimenopáusica lo que podríamos recomendar es el aumento de consumo de todos estos productos en lugar de brindarle un suplemento. Para esta altura de la clase ustedes ya se deben estar durmiendo y claro que los entiendan. Sin embargo, es importante que conversemos ahora sobre el efecto nutricional del sueño. ¿Qué pasa? Que la calidad y la cantidad del sueño va a afectar al apetito, al metabolismo de la glucosa, a la disponibilidad de insulina y viceversa. Entonces, los alimentos consumidos también van a influir sobre la secreción de melatonina, serotonina, dopamina, GABA y todos ellos pues, son neurotransmisores que afectan el sueño y la regulación del estado. Entonces, establece una simbiosis entre ambos. Por ello es tan importante mantener el equilibrio entre ambos. Normalmente, cuando tenemos esta parte de señales luminosas, el núcleo supraplasmático va a responder a la luz para regular el sueño. O sea, para mantenernos en actividad o en falta de luz, ahora puede generar el sueño. Cuando hay luz, hay una secreción de melatonina por la glándula pineal y que produce también, puede llegar a producir melatonina en la noche. Cuando se genera un pico de cortisol y esto alcanza su punto máximo en la mañana. Se modula a través de leptina y grelina, y estos van a modular el apetito también. Y pueden tener alteraciones de diferentes genes reloj que afectan directamente al metabolismo. Antes de pasar aquí, la comprensión de esto nos ayuda a entender una de las génesis por cual hay ciertos momentos para comer y ciertos momentos para comer. Porque estamos hablando de catecolaminas y de hormonas que tienen afectación directamente sobre el apetito, la saciedad y la saciedad. Puse esta imagen porque hace una semana vi el caso del Nabu. Me pareció muy curioso que atribuyen la génesis de este conocido terrorista norteamericano y su comportamiento psicópata con un estudio que él aparentemente participó en la universidad en la que estaba, porque era superdotado, sobre el efecto de la privación del sueño en el estado metabólico del estado de mente. Entonces, muchos atribuyen de que su declaración vino por una supresión del sueño bastante exagerada y que él permaneció en este experimento durante casi 2 años. Porque la reducción crónica del sueño, o sea, más de 6 horas por noche, aumenta la grelina, disminuye la leptina, produce hiperfagia y aumento de peso. Igualmente aumenta el cortisol nocturno, genera resistencia a la insulina y también una afectación sobre el catabolismo muscular. Disminuye la tolerancia a la glucosa y el mayor riesgo de diabetes. También existe un factor neurotrópico derivado del cerebro que produce depresión y deterioro. Igualmente, aumenta las citoquinas proinflamatorias y genera inflamación sistémica. Desafortunadamente para todos ustedes, o para gran parte de ustedes, sean internitos, van a tener esto. ¿Okay? Entonces, no es efecto del internado, de la comidita que le lleve tu papá, el internado, del carrito sanguchero que está afuera del hospital. Probablemente es por los efectos de la deprivación del sueño. Tienen una pérdida crónica, una reducción crónica del sueño. Aquellas personas que realizamos turnos nocturnos tenemos mayor prevalencia al síndrome metabólico, a la obesidad y a la apnea del sueño. Por tanto, se recomienda en los turnos evitar el consumo de comidas ricas en grasas y azúcares durante el turno, así como priorizar las proteínas magras y los carbohidratos complejos. O sea, un buen filetito de pollo con su avena. Si alguien lo consigue en una guardia, no importa los años que pasen, me escriben por el Teams y dicen que lo logré, porque es imposible. Cuando tenemos insomnio crónico, también podemos realizar intervenciones dietéticas para acompañar esta higiene del sueño. Hay que evitar ciertos alimentos que están comprobados que tienen un efecto que
pueden generar ansiedad y que también pueden tener una afectación sobre este ritmo circadiano. Es útil entonces usar alimentos ricos en melatonina o extractos de plantas como la valeriana. Acá, en la anterior diapositiva, les coloco aquellos nutrientes que promueven el sueño y aquellos que lo deterioran. Si tenemos mala calidad del sueño, queremos dormir bien de vez en cuando, podríamos usar fuentes de lácteos o avena combinado con aquellos que tienen un potencial rico en melatonina, como las cerezas o las nueces. Si quieren dormir bien, 3 horas antes de dormir, pueden tener un bol de avena o cerezas. No solo es estético y tiktokeable, sino que también es útil. Aquellos que lo deterioran por más de las tendencias y el boom de las cafeterías carísimas en nuestra ciudad y en nuestro país, es el uso de cafeína. O sea, para mí no debería venderse cafeína después de las 4 de la tarde. Es imposible. ¿Por qué? Porque va a alterar, porque es una antagonista de los receptores A1 y A2, y una vida media relativamente moderada, entonces va a retrasar la fase del sueño. Genera alteraciones en el ciclo circadiano y aumenta todo lo que ya comentamos. La insulina, glucosa. El alcohol también puede generar eso. Generar efectos directos sobre el sueño. Entonces, no es la culpa lo que los tiene así después de que toman. Es el efecto propio del alcohol. Hay alimentos ricos en grasas saturadas porque disminuyen el sueño, sobre todo en las ondas lentas. Al ser pesados no solo su metabolización, sino por el efecto que producen, tienen una mala calidad de sueño. Y los alimentos hiperosmolares porque alteran la temperatura corporal y aumentan los despertares. Igualmente no debería consumirse azúcares simples. No es una buena idea tener una Coca-Cola en la noche porque inducen a hipoglucemia rebote, activación simpática y mala calidad de sueño. Como acá nuestras compañeritas que se han ido a tomar café, se han sacado la diapositiva más importante relacionada con el consumo de café. Igualmente, está relacionado con depresión, con trastorno afectivo estacional y es tradicional, pero ustedes no lo saben porque son generación. Son zetas, o sea, no saben qué es una nevada. Sus abuelitas no les han contado qué es la nevada de Quebec. Está relacionado con el trastorno afectivo estacional. Se vincula con la deficiencia de la producción de la luz solar y la